Carolina Blanco. Les recordamos nuestras redes sociales para que tengan información de primera mano de todas las actividades académicas, culturales y gremiales de la sociedad, para que nos sigan y tengan conocimiento de primera mano de todas las actividades que se realizan. Además, ustedes saben que en el canal de YouTube tenemos pues la información de las charlas que tenemos para que puedan acceder a ellas. Agradecemos también a la industria farmacéutica el apoyo que ha tenido y su alianza con nosotros para poder realizar las actividades académicas a lo largo de todo el año del calendario académico. En este espacio queremos también hacer un reconocimiento especial a dos de nuestros asociados, a la doctora María Isabel Vázquez, que en el último congreso de LASRA recibió el reconocimiento como maestra latinoamericana de la anestesia regional. Es un reconocimiento muy merecido por toda su trayectoria en la enseñanza y el desarrollo de la anestesia regional en nuestro país. Y también una felicitación muy especial al doctor Mauricio Vasco, que en el último congreso de PLASIC se le hizo un reconocimiento como fellowship honorario de la PLASIC. En este espacio también nos gusta resaltar las actividades académicas que son realizadas por asociados, por personas que han tenido contacto con la sociedad. Y en esta ocasión queremos felicitar al doctor Nelson González. El doctor Nelson González está en Canadá, pero ha sido un colaborador frecuente y conocido por todos pues, acá en la sociedad por su última publicación, práctica clínica preoperatoria en trasplante de hígado y un estudio transversal. Esta publicación apareció este mes y ustedes si nos siguen por redes van a encontrar ahí el código con el cual pueden tener el enlace para la publicación. Y queremos recordarle la próxima actividad académica que se va a realizar el jueves 22 de junio a las 7:30 de la noche, que vamos a tratar el tema de prácticas seguras en anestesia pediátrica para resonancia a cargo de la doctora Mónica Marcela Peláez, anestesióloga de la UPB y que trabaja en la Clínica Las Américas AUNA. Queremos recordarles también los beneficios de la sociedad, específicamente los fondos que tenemos. Ustedes saben que a través de el fondo académico pueden acceder a investigación o a recursos para realización de actividades de formación académica. Y además el fondo de solidaridad para, pues nadie está libre de imprevistos y es un apoyo adicional y un beneficio que tienen en SADEA y al cual pueden acceder en el caso de que se requiera. Listo, ya entrando en materia, voy a hacer una breve presentación de la doctora Carolina. Quiero agradecer a la doctora Carolina por habernos acompañado y la disposición que tuvo para estar con nosotros en esta noche. La doctora Carolina es médica cirujana de la Universidad Militar, especialista en anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar, es fellow de neuroanestesia de la Fundación Santa Fe, postulada en este momento a especialista de administración hospitalaria y actualmente es la jefe del Servicio de Anestesiología y Clínica del Dolor del Hospital Militar Central. Reitero nuevamente las gracias a la doctora Carolina por estar con nosotros esta noche y le doy paso para su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar entonces a compartir pantalla. Sí. Listo, ¿están viendo ahí la pantalla? ¿Me verifican? Ahí se ve pantalla completa, sí. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a SADEA en nombre del doctor José Hugo Arias esta invitación. Realmente es un placer poder estar acá con ustedes y agradecer a todas las personas que están conectadas por dedicar parte de su tiempo de vida personal y familiar y acompañarnos en la actividad que estamos realizando. Entonces el tema que vamos a tocar es la monitoría de la profundidad anestésica. Es un tema un poquito extenso. Vamos a tocar temas puntuales con respecto a algunos tópicos. Lo primero que quiero contarles es que no tengo, perdónenme un segundito, ningún tipo de conflicto de interés con la actividad académica que estamos desarrollando. Esta es la dinámica que vamos a tener. Vamos a hablar algo acerca de los fundamentos de la monitoría de la profundidad anestésica. Vamos a revisar algo acerca de publicaciones y finalmente vamos a tener algunas conclusiones. Entonces, ya para entrar de una vez en el tema,
Vamos a empezar desde lo más básico y es acerca de los pilares de la anestesia. Entonces, fueron descritos desde hace muchísimos años y constan de estos ítems. Primero, la hipnosis en la inconsciencia, la analgesia, la amnesia, el control autonómico, y algunas publicaciones debaten la necesidad o no de la inmovilidad o la relajación neuromuscular. Entonces, ¿cómo llegamos a obtener nosotros esos objetivos o cómo llegamos a cumplir con estos pilares de la anestesia? Pues obviamente utilizamos unos medicamentos de diferente tipo que pueden tener mecanismos de acción únicos o compartidos, pero que finalmente van a llegar al órgano blanco, que es el cerebro. Entonces, esta carta editorial me parece muy importante porque desde el año 2005 la gente ya venía diciendo cuál era la necesidad de empezar a monitorizar el cerebro y no solamente dejarnos guiar por la parte clínica, que en muchas oportunidades puede sesgar o puede subestimar la profundidad anestésica de nuestro paciente. Entonces, en esta publicación de la Sociedad Mundial, vemos cómo ellos de una manera muy delicada, por decirlo de alguna manera, nos sugieren qué es lo que tenemos que hacer con respecto a la monitoría de la profundidad anestésica. Entonces, primero, y que quede muy claro, porque es obviamente un concepto también muy personal, la parte clínica no se puede dejar de lado. Obviamente los signos clínicos siempre van a ser tenidos en cuenta, pero deben estar siempre de la mano de alguna cosa adicional. Entonces ellos lo que hacen es sugerirnos que, por supuesto, sigamos valorando todos los signos clínicos, sugieren la monitoría de los gases expirados cuando estamos dando anestesias balanceadas y sugieren que mientras no esté universalmente aceptada como tal o implementada como tal la monitoría de la profundidad anestésica para todos los pacientes, pues que por lo menos lo utilicemos en pacientes con factores de riesgo para recordar intraoperatorio o delirium. Aquí ya empezamos a tocar dos temas importantes y son el delirium y el recordar intraoperatorio. Entonces, con respecto a la concentración de los gases expirados, pues para todos es conocido que esta descripción empezó desde el año 65. La publicación empezó describiendo esta medida de la concentración alveolar mínima en poblaciones caninas, y nosotros lo que hacemos es subrogar qué está pasando a nivel ventilatorio y pensar que eso mismo es lo que está sucediendo con esos medicamentos y que están en las mismas concentraciones a nivel cerebral. Con respecto a las medidas clínicas y a los signos clínicos, este estudio me parece lindísimo, es un estudio súper clásico desde el año 99, pero es un estudio que se tomó el trabajo de revisar cuáles eran los eventos adversos que tenían en las bases de datos las empresas aseguradoras que se veían inmersas en todas estas reclamaciones por parte de los familiares o de los pacientes como tal. Ellos que encontraron que en este rango de tiempo, desde el año 61 hasta el 95, se presentaron 4.183 eventos, que son una cantidad bastante importante de eventos. De estos, 79 casos eran de recordar intraoperatorio, es decir, el 1.9% de estas reclamaciones. Y lo importante de esta publicación es que ellos encontraron que solamente el 23% de estos pacientes que hacían alguna cosa de recordar intraoperatorio tuvieron signos clínicos dados por taquicardia e hipertensión. Es más, solamente uno de esos pacientes tuvo movimiento, seguramente pues porque estaba bajo efectos de relajante neuromuscular. Pero esto nos da pie y nos da razones de peso para que no solamente nos quedemos con la monitoría clínica de nuestros pacientes, cuando estos pacientes, por ejemplo, estas reclamaciones que analizaron, estaban, y abro comillas, bajo regímenes estándar de cuidado, no tenían dosis subóptimas, por decirlo de alguna manera, de los medicamentos. Ahora aquí viene a entrar como en controversia qué es una dosis estándar desde el punto de vista de las dosis de los medicamentos que nosotros utilizamos. Siguiendo con este tema del recordar, entonces en esta publicación ya un poquito más reciente, del año 2009, hicieron un análisis estadístico en diferentes bases de datos y encontraron 271 casos de recordar intraoperatorio. En estos pacientes ya se presentaron no 23, sino ya 38%, que también es solamente la tercera parte casi de los pacientes con signos clínicos dados por hipertensión y taquicardia, y ya entraron a considerar que había algunos pacientes que tenían incremento en los requerimientos de los medicamentos cuando se utilizaban unas dosis que estaban entre lo normal o entre las dosis adecuadas para la población general. Y empiezan ya a hablar acerca de unos temas importantes como son la variabilidad de la respuesta de cada persona y la sugerencia del uso de la monitoría de la función cerebral. Bueno,
En las publicaciones europeas, y este es un reporte del Colegio de Gran Bretaña y de Irlanda del año 2014, donde hacen unas recomendaciones bastante importantes y bastante específicas con respecto a la monitoría de la profundidad anestésica. Entonces, lo primero que nos recomiendan es que, obviamente basados en que no podemos solamente apoyarnos en la monitoría clínica, porque estado de conciencia no es lo mismo a respuesta autonómica, estado de conciencia no es lo mismo a otro tipo de respuestas, pues nosotros los anestesiólogos tenemos que sí o sí estar familiarizados con la monitoría de la profundidad anestésica con cualquier tipo de equipo. Y no solamente eso, sino que este tipo de conocimiento y este tipo de entrenamiento debe ser impartido, debe ser incluido en todas nuestras cátedras, en todos los posgrados de anestesiología, y que todos los hospitales, en las instituciones de salud debemos tener protocolos para que podamos guiar a nuestros pacientes durante el acto anestésico, es decir, podamos decir estos pacientes deben estar entre esto y esto, pues si hablamos solamente de cifras, que ya más adelante vamos a ver que no es el deber ser solamente quedarnos con un número, pero que sí debemos tener protocolos y debemos manejarlos y debemos implementarlos con respecto al cuidado monitorizado de nuestros pacientes. Ahora, todo esto que venimos mencionando nos lleva a otro tema fundamental, y es acerca de la variabilidad de la respuesta de los pacientes, no solamente por la parte individual, sino porque también pueden estar o cursando con alguna condición clínica o alguna condición fisiopatológica que altere su respuesta normal, o porque estén bajo efecto de medicamentos que hacen que no podamos interpretar solamente la respuesta autonómica presente o ausente en él. Es decir, si yo tengo un paciente séptico que llega con todos los síntomas floridos de ese estado hiperdinámico, pues obviamente su tendencia a estar taquicárdico o hipertenso, por decirlo de alguna manera, durante el transoperatorio no quiere decir que esté superficial, así como el paciente, por ejemplo, hipotiroideo severo no controlado, que tiende a estar bradicárdico, con cifras de tensión arterial de pronto limítrofes hacia la baja, pues no quiere decir que es que lo estemos sobredosificando. Entonces, esto es algo que tener en cuenta para no solamente guiarnos por la clínica, como hemos venido mencionando, sino que también poder individualizar estos pacientes. Entonces, aquí ya hablamos algo de un tema que se está tratando en toda la onda y en toda esta ola de nuevo conocimiento de la medicina de precisión, que también incluye el área de anestesia y de la farmacogenómica, que no es una cosa más que la variabilidad individual de todos nosotros a los efectos de diferentes estímulos, en este caso de los medicamentos anestésicos, que ya ha sido estudiado en condiciones como la hipertermia maligna, las alteraciones en las pseudocolinesterasas plasmáticas, en náusea y vómito postoperatorio e incluso en el despertar intraoperatorio. Pero no solamente esta variabilidad se halla o se ha estudiado en cuanto a la respuesta a algunos medicamentos, sino también, por ejemplo, a estímulos externos como por ejemplo el estrés. Entonces, este estudio me parece muy bonito y es un estudio que como que se sale de lo que normalmente publica la literatura. Es un estudio que es un análisis de literatura. Ellos quisieron ver qué pasaba con la ansiedad y con el estrés en cuanto a los requerimientos de medicamentos en los pacientes en el intraoperatorio. Entonces, entendiendo que la ansiedad es una condición que puede ser normal o anormal, teniendo en cuenta que más o menos entre el 11 y el 80% de los pacientes, según la escala que uno utiliza para medir ansiedad, pueden presentar ansiedad en el perioperatorio, sobre todo en el prequirúrgico, sabiendo que van para intervenciones bajo anestesia general. Ellos empezaron a cruzar, bueno, factores de riesgo para presentar ansiedad. Entonces, nosotras mujeres que hemos tenido algún paciente con enfermedad oncológica, antecedente de tabaquismo, trastornos psiquiátricos o mentales, pacientes con dolor, sobre todo con dolor crónico, pacientes con clasificación, perdón, de ASA o más, pues son más susceptibles a cursar con ansiedad. Ellos encontraron 44 estudios. Esa gráfica que les mostré anteriormente de distribución en el mapa a nivel mundial fue la localización de los estudios. ¿Y qué encontraron ellos? Pues que de 15 estudios en donde se mencionaba la correlación entre anestesia y ansiedad, 11 estudios que mencionaban propofol tuvieron incremento en las dosis para poder llegar a los pacientes a un plano anestésico adecuado. No hubo modificaciones significativas en cuanto a 5 estudios que relacionaban anestesia balanceada, es decir, no hubo modificaciones en los requerimientos del MAC. En 18 estudios que mencionaban opioides, tanto de PCA como de dosis únicas o dosis múltiples interoperatorias, 13 presentaron incremento, e incluso estudios con requerimiento, con, perdón, refiriendo dosis de analgésicos,
presentaron incremento 1 con acetaminofén y 4 con ibuprofeno, y no hubo pues mayores modificaciones en los estudios con fentanilo, se consideraron no conclusivos. Entonces, fíjense que también no solamente la variabilidad individual de nosotros por farmacogenómica, sino también la variabilidad que tenemos con respuesta a estímulos externos, hacen que nosotros podamos tener una respuesta diferente y unos requerimientos diferentes en el intraoperatorio con respecto a las dosis anestésicas. Entonces, ya para hablar acerca de delirium, la Sociedad Europea en esta publicación nos menciona muchas cosas importantes. Lo primero es que nos hacen la recomendación de la monitoría de la profundidad anestésica. ¿Para qué? Para evitar los planos muy profundos y para evitar la aparición de las supresiones. Aquí ya entramos en recomendaciones puntuales, es decir, ya hacen una recomendación, es una recomendación de tipo A, y también hacen una mención acerca de los múltiples factores de riesgo que se han venido estudiando para que los pacientes presenten delirium perioperatorio. Cuando hablamos de delirium perioperatorio, eso no solamente habla acerca de una entidad. Al hablar de delirium estamos hablando de una parte de 4 que incluyen todos los trastornos neurocognitivos perioperatorios. Y cuando hablamos de delirium, que es una entidad que está plenamente estudiada con mecanismos de acción que todavía no están completamente esclarecidos, también tenemos que mencionar que puede ser la puerta de entrada o puede ser el inicio de trastornos neurocognitivos más severos, que pueden ser agudos o pueden ser crónicos y que pueden dejar secuelas a corto, mediano o largo plazo en nuestros pacientes, considerando que todos nuestros pacientes de riesgo son pacientes adultos mayores. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta toda la fisiopatología de trastornos inflamatorios, de respuesta al estrés, de alteración en la neurotransmisión, sino en las posibles consecuencias que podamos tener con nuestros pacientes a largo plazo. Entonces, aquí ya para hablar a nivel de la distribución que tenemos de nuestros pacientes adultos mayores en la población mundial, vemos como, por ejemplo, en Australia el año pasado tenían más o menos 26 millones de personas, y ellos tienen una población de más de 60 años que corresponde al 22.5% de la población. De estos, más o menos el 33% va a recibir anestesia general, que ya es una cantidad importante. Y en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que son mucho menos en cantidad de pacientes adultos mayores, pero que más o menos representan el 53% de nuestras anestesias generales pues, en Estados Unidos. En la parte inferior les traigo la gráfica de Colombia para que veamos cómo nuestra población ha ido cambiando en la pirámide poblacional. Vemos que las personas adultos jóvenes que estaban en la parte de la base, más o menos hacia el año 2000, ya se vienen convirtiendo en la parte media de la gráfica en el año 2023, y que cada vez tenemos más población de adultos por encima de 65 años. Y si yo hiciera, pues, si estuviéramos en una conferencia en un auditorio y les pidiera que por favor levantaran la mano para decir que ahora tenemos en las salas de cirugía unos pacientes mucho más, con más frecuencia, adultos mayores, que quizá incluso pacientes jóvenes, seguramente más de uno lo habría levantado la mano, porque por ejemplo en instituciones como la nuestra, pues tenemos sí algunos quirófanos programados con pacientes jóvenes para procedimientos selectivos, de ortopedia, de cirugía general, pero claramente vemos un incremento significativo de población de adultos mayores que son altamente, pues, con factores de riesgo para delirium perioperatorio. Entonces, ya mirando qué dice la evidencia con respecto a la monitoría electroencefalográfica y el delirium, traigo a colación este metaanálisis del año 2020 que me parece súper enriquecedor porque hacen un ejercicio muy juicioso en la literatura, recorriendo diferentes bases de datos hasta lograr obtener de 5.904 estudios solamente 5, descartando 13 que están en curso, pero pues al parecer con resultados que se van a poder utilizar a posteriori, pero solamente pueden hacer el análisis de 5 que cumplen todos los criterios desde el punto de vista metodológico y epidemiológico. Por supuesto, todos esos 5 tienen sesgos y tienen alteraciones en la parte metodológica, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar de lado el poder analizar los resultados de esto. Entonces, si vemos en el gráfico de forest plot de la parte superior,
vemos cómo, a pesar de que tiene una heterogeneidad del 72%, los estudios están a favor de monitorizar electroencefalográficamente a nuestros pacientes como medida para prevenir el delirium, y en el momento en que se corrige esa heterogeneidad en la parte inferior, pues obviamente ya quedamos con un beneficio que va del 16 hasta el 40% versus no usarlo. Entonces, cuando uno lee la conclusión de este estudio donde dice que no hay evidencia suficiente para que podamos recomendar la utilización del electroencefalograma como una medida de protección contra el delirium, creo que hay que ser un poquito crítico e ir más allá y decir, no hay evidencia suficiente desde el punto de vista epidemiológico, pero eso no quiere decir que la poca que hay, que sí cumplió con la rigurosidad de toda esta metodología, no nos apunte o no tienda hacia favorecer la utilización de esta tecnología para prevenir un desenlace en nuestros pacientes. Ahora, en las sociedades en cuanto a los protocolos de recuperación temprana, y en esta publicación que también es del 2020, que me parece muy completa, porque ellos al hablar de delirium empiezan a describir todos los factores predisponentes que se han descrito hasta el momento para delirium. Y si nosotros nos ponemos a leerlos, pues obviamente corresponden a muchas de las patologías con las que se presentan nuestros pacientes a cirugía, que por lo general ni siquiera es una, sino que son compartidas, es decir, adultos mayores que pueden tener hipertensión, falla cardíaca, diabetes, antecedentes de tabaquismo, EPOC, alteraciones nutricionales, enfermedades renales crónicas. Entonces, sí o sí, las cumplen nuestros pacientes, es decir, ya nuestros adultos mayores que se presentan a cirugía tienen factores predisponentes para delirium. Y en cuanto a los factores precipitantes, colocan de una manera importante la profundidad de la sedación y las supresiones. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para evitar estos factores precipitantes? Básicamente con la monitoría de la profundidad anestésica. No hay otra manera. No hay otra manera de poder titular y de poder tener una medición objetiva de a dónde vamos a llevar a nuestro paciente y poder prevenir la aparición de las supresiones. Entonces, hacen recomendaciones con respecto pues, a la utilización de la monitoría. Ellos la hacen encaminada básicamente al índice biespectral, recomendando unos niveles más o menos entre 40 y 60 y pues obviamente dando la recomendación de evitar niveles más profundos, pues porque tenemos mucho más efectos adversos, más predisposición al delirio y más incidencia de supresiones. Bueno, en este estudio LAB2, que también es del 2020, ellos ¿qué hicieron? Cogieron un grupo de 201 pacientes y los aleatorizaron en dos grupos. Este fue un estudio de un solo centro, donde los escogieron unos pacientes que iban con monitoría de profundidad anestésica versus los que no iban con monitoría de profundidad anestésica, y los desenlaces fueron tiempo de supresiones y delirio. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Después de hacer todo el análisis estadístico, miraron cuál es el tiempo de supresión que tuvieron los pacientes en cuidado estándar versus los pacientes que tuvieron un cuidado guiado por electroencefalografía. Encontraron que el tiempo ajustado de supresiones, que no es otro más que el tiempo de supresiones en relación con el tiempo intraoperatorio, es decir, no es lo mismo 10 minutos de supresiones para una cirugía de 20 minutos que 10 minutos de supresiones en una cirugía de 120 minutos, por decirlo de alguna manera muy gráfica, y encontraron que los pacientes con cuidado estándar tenían mucho más tiempo de supresiones versus los pacientes que tuvieron un cuidado monitorizado, un cuidado encaminado, un cuidado guiado por electroencefalografía. Esto no solamente en el tiempo ajustado de supresiones, sino en el tiempo total de supresiones. Obviamente tuvieron mucho más delirium los pacientes con un cuidado estándar versus los que tuvieron un cuidado guiado. Y fueron un poquito más allá y analizaron una parte importante que muchas veces nosotros lo dejamos de lado desde el punto de vista de la academia, pero que también es importante desde el punto de vista administrativo, y es la dosis de los medicamentos que se utilizaron. Los pacientes que tenían un cuidado estándar tuvieron una dosis de medicamentos mucho más altas, sobre todo de propofol, versus los pacientes que tuvieron un cuidado guiado por electroencefalografía. Ahora, este estudio nos habla acerca de lo que les estaba mencionando acerca del delirium como puerta de entrada a otros trastornos cognitivos. Y ellos hicieron, después de la revisión de la literatura, un análisis bien importante que los llevó sí o sí a hacer una relación importante entre delirium versus otros trastornos cognitivos, no solamente a corto, sino a mediano plazo.
Es decir, pacientes que presentan delirium pueden ir más allá y sobre todo pueden ir más allá desde el punto de vista de cronificar esas alteraciones que se puedan presentar. Este estudio que salió publicado este año en el British en la edición de sus 100 años es un estudio de un grupo chino donde comparan solamente dos tipos de intervenciones quirúrgicas para pacientes adultos mayores, cirugía de columna y resección transuretral de próstata. Es una corte prospectiva con 252 pacientes divididos en dos grupos. Unos pacientes, a todos les aplican las escalas de fragilidad y es ahí un tema importante que empezamos ya a tocar, porque no solamente entonces estamos hablando de recordar intraoperatorio, delirium en pacientes adultos mayores, sino que también estamos hablando ya de temas de fragilidad. Entonces les aplican las escalas de fragilidad y los monitorizan con electroencefalografía procesada, pero un grupo va con los resultados ocultos y otro grupo va con cuidado guiado por electroencefalografía. Y ellos van un poquito más allá porque incluso dividen a los pacientes en los resultados en pacientes adultos mayores robustos, prefrágiles y con criterio ya de fragilidad. En cuanto a la parte preoperatoria, estos pacientes pues venían con estudios bastante completos. Me llamó la atención que vinieran también, por ejemplo, con reportes de albúmina. A todos les aplicaron el Minimental como para ver cómo estaban de su parte intelectual y cognitiva. Y cuando ya llevaron al análisis de los datos, me pareció muy juicioso la parte en que ellos utilizan TIVA, pero descartan la asociación con otro tipo de medicamentos, es decir, TIVA exclusiva con propofol y opioide, y descartan midazolam, ketamina, dexmedetomidina para evitar sesgos en el momento de la interpretación de las escalas electroencefalográficas. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Pues que los pacientes con escalas y puntajes de fragilidad tenían mucho más tiempo de supresiones que los pacientes adultos mayores robustos. En cuanto al delirium, pues obviamente los pacientes frágiles presentan más incidencia de delirium que los pacientes de calificación robusta. Encontraron una delirio que se les presentó el delirio en el estudio un 25.8% y también encontraron que las supresiones se relacionaban con las dosis de propofol, porque como no tenían el cuidado guiado, pues ahí le llama a uno la atención es cómo hacían para la titulación de los medicamentos en el intraoperatorio, pero pues obviamente en el estudio no lo describen, algo para tener en cuenta la parte crítica de la literatura. Entonces, ya entrando a considerar entonces qué vamos a hacer con el delirium, pues hay muchas publicaciones de todas las sociedades de recuperación temprana, de todos los protocolos, ERAS, en cuanto a qué nos sugieren con respecto a esto, básicamente monitoría de la profundidad. En este estudio como tal la describen pues como monitoría del BIS, nos dan unos objetivos entre 40 y 60, también nos recomiendan la utilización de TIVA, obviamente TIVA debe ser guiada por monitoría de la profundidad anestésica y la vigilancia de la profundidad de la sedación, que no es otra cosa más que poderla titular de manera objetiva con la recomendación puntual de poderla hacer a través de la monitoría de la profundidad. Ahora, en cuanto a conceptos de fragilidad, pues obviamente la parte cognitiva es importante y todo esto que se está estudiando y que venimos implementando en todas nuestras instituciones apunta no solamente a medidas preoperatorias y perioperatorias, sino también en el intraoperatorio con la monitorización y con la titulación adecuada de nuestros pacientes. Y en todos los estudios, obviamente mencionan acerca de la posibilidad de evitar al máximo la sobredosificación de nuestros pacientes para poderlos llevar a lo que uno, pues yo personalmente quisiera de ser un adulto mayor con una salud cerebral óptima. ¿Esto de qué depende? De la edad de exposición a los medicamentos, del coeficiente intelectual de la persona y del nivel educativo que haya tenido. Pero pues obviamente la recomendación intraoperatoria de abandonar la sobredosis es más que válida. Y todo esto también apunta a que el delirium hace parte también de una cosa que, así como todos los órganos tienen falla, falla cardíaca, falla renal, falla hepática, el cerebro también lo tiene. El cerebro también tiene fallas y como les decía, el delirium puede ser la puerta de entrada o puede ser el primer signo o puede ser la alerta clínica que nos lleve a sospecharla y nos lleve a tener estrategias para poder detener ese progreso de eso, porque obviamente esto en qué recae, en mayor morbilidad, en mayor mortalidad, y obviamente desde el punto de vista de los países y sobre todo el nuestro, que es un país en vías de desarrollo con unas cifras estimadas de gastos en salud con recursos limitados, pues obviamente no nos permite ofrecerle
de una manera muy acorde y muy objetiva a nuestros pacientes adultos mayores las mejores estrategias de tratamiento. Obviamente están recomendaciones muy puntuales en los de protocolos de recuperación temprana, en los que ya estamos incluidos también los pacientes, no solamente de cirugía colorectal o cirugía de tórax, sino también cirugía y neurocirugía. Y ya empezamos entonces a hablar acerca de qué hacemos nosotros con la monitoría de profundidad anestésica. Básicamente nosotros lo que hacemos es que vamos a aprovechar esas señales eléctricas de transmisión de los impulsos nerviosos entre las neuronas piramidales de la corteza y vamos a aprovechar esa orientación que tienen en la corteza para poder medir esa actividad a través de unos electrodos que tienen que atravesar una distancia muy corta entre el escalpe, el cráneo y la corteza y se registra todo en un equipo. Entonces, nosotros lo que hacemos es traducir estas señales eléctricas y voy a mencionar aquí pues la tecnología que yo tengo en mi hospital, que es el SedLine, traducir estas señales eléctricas, descomponerlas, asignarles una estructura según su frecuencia y su amplitud, unos rangos de representación y eso nos da unos esquemas a través de un espectrograma. Entonces, el montaje realmente es muy sencillo. Obviamente no tiene nada que ver con el montaje de un electroencefalograma completo y pues mal haría yo en decir que tiene algún tipo de comparación. No es ningún tipo de comparación, no se acerca ni siquiera. Simplemente esto es una aproximación y aproximación desde el punto de vista del lóbulo frontal de nuestros pacientes, que es al que más tenemos acceso en el intraoperatorio y es la manera más sencilla de representación electroencefalográfica para permitirnos tener unos registros que se ven representados en la pantalla como se los estoy mostrando en esta manera. Entonces, ¿de qué se aprovecha esta tecnología? De la representación que tengan los diferentes medicamentos a nivel electroencefalográfico y a nivel espectral según su mecanismo de acción. Si bien hay medicamentos que lo comparten en algún punto, como por ejemplo los halogenados y el propofol, también hay medicamentos que tienen mecanismos de acción individuales, como por ejemplo la ketamina, o mecanismos de acción que tienen múltiples vías, como por ejemplo la dexmedetomidina, que tienen una representación espectral como muy patognomónica de cada uno. Entonces, propofol tiene sus ondas delta y sus ondas alfa. El sevoflurano también tiene ondas delta y alfa, pues compartiendo algo del mecanismo de acción del GABA, pero también por sus otros mecanismos de acción tiene una representación con las ondas teta en la parte de la mitad del trazado espectral. La ketamina con su inhibición de los receptores NMDA nos produce unas ondas de muy alta frecuencia que son completamente evidentes en los trazados electroencefalográficos y espectrales, y la dexmedetomidina, pues según la dosis que utilicemos para producir las espículas o las espigas que son tan patognomónicas de su uso, con dosis menores de 0.3 microgramos por kilo hora. Entonces, este es un caso, por ejemplo, de una paciente de una resección de un tumor celular contigua, en donde vemos un plano electroencefalográfico adecuado con ondas que nos dicen que el paciente está en un nivel de profundidad anestésica indicado, independiente al nivel numérico que nos reporta el equipo. Lo que hacemos es el análisis espectral y vemos cómo tenemos esta representación de propofol con ondas delta y ondas alfa en el trazado del SedLine. Aquí vemos esta paciente ya en el momento de suspender los medicamentos, cómo empieza a aparecer esta imagen como de apertura y empiezan a aparecer las ondas de alta frecuencia que ya nos quieren decir que nuestra paciente va a empezar a despertar. Este es un caso también de TIVA, pero ya en una paciente pediátrica, una niña de 14 años, que llegó programada por una resección de la malformación arteriovenosa en plena pandemia. Esto fue como en el 2021, más o menos, en que también le dimos TIVA, pero si ustedes ven, obviamente la corteza de una niña de 14 años no es la misma a la corteza de un adulto de 60 años, y vemos que también tiene la misma representación de ondas delta y ondas alfa, pero una calidad más robusta, se ven como más gruesas, como más representativas, y esto es solamente dado por la cantidad de corteza y la poca posibilidad de atrofia que tienen obviamente los pacientes pediátricos. Aquí vemos nuevamente el caso, ya este es el trazado electroencefalográfico y espectral de la niña y vemos pues ya al final del procedimiento
la suspensión de los medicamentos y la aparición de las ondas de alta frecuencia. Este es un caso de un paciente, de cirugía de columna no compleja, sin monitoría intraoperatoria, sin monitoría me refiero de columna, en quien dimos anestesia balanceada con sevoflurano y le señalo ahí las ondas delta y las ondas teta en la mitad del trazado que aparecen de una manera alternante. Típicamente cuando utilizamos halogenados a dosis submac, tenemos esta representación de las ondas teta que si aumentamos la dosis del halogenado con dosis por encima de un MAC, pues obviamente perdemos ya esta alternancia y se convierte solamente como en puntos muy constantes que hacen que se vea una sola franja de color, por decirlo de alguna manera, en el trazado espectral. Este es un paciente muy joven, 32 años creo que era, con un tumor en área motora, en quien se decidió hacer el procedimiento despierto. Entonces lo vemos en la parte izquierda de la fotografía, ya con la colocación del marco de estereotaxia y el bloqueo, y ya lo vemos monitorizado bajo sedación. Se le dimos dexmedetomidina a este paciente y obviamente aquí esto también se los muestro para que veamos cómo hemos cambiado nosotros nuestra práctica, porque pues ya no operamos los pacientes con esos campos cubriendo los oscuros, sino ya utilizamos los campos transparentes para poder ver nosotros, los anestesiólogos, el campo quirúrgico, y que los cirujanos puedan ver si nosotros necesitamos alguna cosa, podamos evaluar a nuestro paciente de una manera más cómoda, podemos tener mejor contacto visual con ellos para poder mejorar toda esa parte de seguridad en pacientes despiertos. Entonces aquí ya lo vemos en la parte derecha con el monitor de la profundidad anestésica y vemos cómo con la colocación de la dexmedetomidina aparecen las espigas que en el trazado de la izquierda, en la parte superior, las podemos observar como unos puntos, unos trazados de color rojizo de manera intermitente sobre las ondas delta que se ven muy robustas pues por la edad del paciente, y en el trazado electroencefalográfico lo vemos claramente representado, que se los coloco acá resaltado en la figura circular, las espigas con una puntuación numérica que corresponde claramente a una sedación en nuestro paciente del tumor. Lo utilizamos también, esta monitoría de profundidad anestésica, y a medida que pasa el tiempo y uno como que tiene un poquitico más de conocimiento y más, afianza un poquitico más de habilidades, no solamente para mirar el plano anestésico, sino para poder evaluar las condiciones en las que llegan algunos pacientes críticos como esta niña. Esta es una niña de 13 años que llegó ya en su tercer tiempo quirúrgico. En este momento ya le habían hecho por un tumor intraventricular, ya le habían hecho una derivación, ya había ingresado para un intento de resección por neuroendoscopia, con resultados muy desafortunados por la magnitud del tamaño de la masa, por la localización de la masa. Ya la niña ella vino de fuera de Bogotá y llevaba ya mucho tiempo con sintomatología, y en el momento en que la monitoricé y le coloqué el electrodo, venía solamente con una infusión de fentanil. Esta niña pesaría más o menos unos 50 kilos, con una dosis de fentanil de 100 microgramos hora. Ese fue el trazado espectral, perdón, que obtuve cuando la monitoricé. Entonces, ¿qué le llamó la atención? Que es un trazado que solamente, a pesar de la niña, ser una niña pues supremamente joven y previamente sana, ya su condición neurológica había cambiado de manera tal que su análisis espectral solamente tenía ondas delta. Realmente la cantidad de ondas de alta frecuencia era muy poca. Entonces esto ya nos habla de acerca de un compromiso neurológico significativo, que obviamente nos da un punto de partida muy diferente a un paciente sano en cuanto a las dosis de medicamentos que vamos a utilizar, en cuanto a los desenlaces que podemos tener independiente de la técnica anestésica que utilicemos. Entonces, fíjense que no solamente nos da cosas importantes o aportes significativos en cuanto a guiar el cuidado intraoperatorio del paciente, sino hacer una evaluación inicial de las condiciones de llegada de los mismos. Y esta foto, que sí es pues bastante significativa, por decirlo de alguna manera, representativa, que fue un paciente que recibí de la unidad de cuidado intensivo con una encefalopatía hepática. Llegó de urgencia para una laparotomía por un abdomen agudo, también con una dosis realmente muy poca de dexmedetomidina, y en el momento de monitorizarlo,
porque en este momento no tenía ningún tipo de anestésico, solamente estaba con sebanalgesia con dexmedetomidina. Lo que me encontré fue ese trazado con unas ondas electroencefalográficas de una baja frecuencia y una amplitud moderada, pero más que todo me llamaba la atención la presencia de supresiones. Este paciente sí tiene ondas de alta frecuencia en el análisis espectral, tiene ondas delta, pero tiene una cantidad importante y significativa de supresiones. Entonces, ya esto nos está hablando de un profundo daño y una profunda alteración a nivel no solo eléctrico, sino ya a nivel de canales celulares. Entonces, ya nos habla acerca de pronóstico también con este caso. Y este que es un paciente joven, que recibí también para una cirugía de urgencia, una laparotomía por un abdomen agudo, un paciente que ha perdido 30 kilos en 2 meses y lo estaban estudiando fuera de Bogotá. Llegó en unas condiciones nutricionales deterioradas de una manera significativa. Hizo paro, estaba en un estado post reanimación y en el momento de monitorizarlo, pues vemos claramente una alteración electroencefalográfica importante, vemos supresiones y realmente lo que se encontró pues obviamente fue un tumor perforado con un hemoperitoneo significativo y pues el paciente falleció en el posoperatorio inmediato. Entonces, otro ejemplo más de las cosas que podemos valorar en el momento de llegada de nuestros pacientes. Y este caso de cardio, cortesía de uno de los anestesiólogos cardiovasculares de la institución, donde el paciente en plena cirugía, estando en bomba, a pesar de estar hemodinámicamente, entre comillas, estable, con dosis, entre comillas, adecuadas de medicamentos anestésicos, estaba haciendo supresiones. Entonces, realmente son cosas significativas y cosas para valorar cuando uno tiene ya en vivo y en directo acerca del caso del paciente. Estos son esta es otra imagen compartida de otros de los anestesiólogos cardiovasculares de una intervención de urgencia a un paciente que llegó realmente comprometido y falleció en sala. Entonces, este fue el trazado electroencefalográfico y espectral del momento de inicio del procedimiento. Fíjense la cantidad de supresiones que tiene este paciente con un PSI, si lo quieren mirar desde el punto de vista numérico, por debajo de lo que uno quisiera. En este monitor uno debería tener el paciente entre 25 y 50 y llegó con 18. Y en el momento ya de su deceso, pues obviamente una sola supresión, ya no tenemos actividad eléctrica y esa es la consecuencia y la señal transmitida al monitor. Obviamente, si nosotros tenemos condiciones tan desafortunadas y tan críticas como esta de este paciente víctima del conflicto armado, donde las condiciones de su neuroeje están total y absolutamente alteradas de una manera crítica, de una manera significativa, pues en el momento de monitorizarlo vamos a tener una alteración importante y vamos a tener que los requerimientos de medicamentos obviamente no son los mismos que un paciente sano de su misma edad. Este es un muchacho de 23 años que no solamente tenía salida de materia encefálica por el cráneo, sino también por la boca. Bueno, y ya viendo todos estos casos y todas estas condiciones, entonces la recomendación o la sugerencia de todas las sociedades van apuntando hacia la utilización de cualquiera de los monitores, pero la utilización de alguno de los monitores de profundidad anestésica para poder guiar el cuidado de nuestros pacientes en el intraoperatorio. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, en este caso, que ya es lo vi hace como unos 4 años quizá, de un paciente de un aneurisma de aorta abdominal abierto, que pues ya casi no lo vemos, monitorizamos desde el punto de vista de gasto cardíaco, monitoría hemodinámica, monitoría metabólica. Por supuesto, si vamos a entrar a trabajar con medicamentos que llegan al órgano blanco, debe ser también monitorizado su cerebro. Entonces, cosas importantes, cosas de resaltar de este tipo de monitoría, independiente cuál sea, es que nos dan índices continuos. El retardo de la señal, por ejemplo, con el SedLine es de máximo entre 1 y 2 minutos. Nos los dan en tiempo real. La interpretación es independiente del operador. La curva de aprendizaje realmente es muy corta. Es un método no invasivo y sobre todo es un monitor específico del sitio efecto de la anestesia.
ya para concluir, entonces, pues obviamente nosotros hemos venido evolucionando a medida que evolucionan las técnicas, las tecnologías y muchos avances en medicina, pues nosotros también tenemos que seguir avanzando y es una invitación a que nosotros como líderes del cuidado y de la seguridad de los pacientes y como especialistas tan ávidos por la tecnología y por las nuevas monitorías que cada vez van evolucionando, pues vayamos como que adentrándonos un poquito más y teniéndole un poquitico más de confianza y de aprecio a esto, porque realmente nos da no solamente cifras, sino nos da condiciones, nos da parámetros para que nosotros podamos hacer una práctica mucho más completa, mucho más optimizada y mucho más individualizada hacia nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, por su charla. Tenemos el chat abierto en este momento para las personas que quieran plantear sus preguntas, las pueden hacer acá por el chat. Si alguno quiere hacer una pregunta directamente, nos puede solicitar para abrir micrófonos. Pero en este momento tenemos el chat abierto para que puedan hacer sus preguntas. Por acá voy a comenzar a plantear las preguntas que se están planteando en este momento por el chat o que están planteando los participantes por el chat. Hay una pregunta respecto a la supresión, la supresión que se registra en el BIS, ¿en algún momento se ha correlacionado con la perfusión cerebral a la que se aproxima el NIRS? Bueno, esa pregunta es bien interesante y es muy compleja, porque es que las supresiones no solamente corresponden a alteraciones eléctricas debidas a sobredosificación, alteraciones en la perfusión, también pueden corresponder a alteraciones por incremento en la demanda, como por ejemplo en el caso de las crisis, o por alteraciones en la suplencia, es decir, por alteraciones en el oxígeno o por alteraciones en la glucosa. Entonces, a veces cuando uno tiene supresiones y tiene monitoría del NIRS al tiempo, puede ver, puede discriminar si se corresponde al flujo, que no está suficientemente adecuado para el momento o para el sitio de la intervención o para el momento del procedimiento, o descartar, si no es eso, miramos entonces qué otras cosas pueden afectar y que pueden estar desencadenando las supresiones. Listo, otra pregunta. ¿Qué opina de las diferentes posiciones de los sensores de profundidad? Ese es un tema realmente súper interesante. Y es mucho más fácil de trabajar con el electrodo del BIS que con el electrodo del SedLine. Hay unas publicaciones acerca de colocación del electrodo del BIS en región malar, en región maxilar, en región submentoniana e incluso hay publicaciones de colocaciones occipitales, pero con las occipitales sí tengo yo mis dudas con respecto a la utilización de la señal en el momento en que el paciente entra a plano anestésico y la anteriorización de las señales eléctricas. Yo creo que en cuanto al montaje, es enriquecedor tenerlo, porque por ejemplo en pacientes para cirugías como las craneoplastias, donde hacen un talle del colgajo frontal, por ejemplo, bajan todo el escalpe, perdemos nosotros el registro de la señal. Sí puede ser enriquecedor tenerlo en un sitio un poco más cercano, siempre teniendo el sesgo que no va a ser una lectura 100% fidedigna si lo hubiéramos tenido, por ejemplo, en localización frontal. Pero sí, yo creo que se pueden utilizar y sí están descritas. Y hay una pregunta acerca de monitoreo de profundidad anestésica en anestesia ambulatoria de corta duración. Creo que tiene que ver entre cosas y es un tema que me parece importante en la medida en que uno diría, bueno, lo ideal cuando uno habla de monitoreo es que en un mundo ideal uno debería monitorizar de todo a todos los pacientes para todo, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, en el caso de nuestra racionalización de recursos tenemos que pensar bien a quién sí y a quién no.
Sí. Entonces, la pregunta es acerca de si se justifica la monitoría de la profundidad anestésica ambulatoria de corta duración. José, mira, yo creo que para esa respuesta hay dos escenarios. Uno es el escenario del hospital o de la institución de salud que cuenta con recursos suficientes como para darse el lujo, entre comillas, de hacerlo, porque tú tienes toda la razón. En un mundo ideal, ¿yo qué querría? Que a todos los pacientes los monitorizáramos, independiente del tipo de cirugía, independiente de la duración, independiente del tipo de intervención. Pero en sí, en instituciones como la mía, por ejemplo, que es una institución pública, que manejamos recursos limitados, que nos toca en una gran cantidad de proporción autosostenernos, obviamente nosotros no podemos darnos el lujo de colocarle un monitor de profundidad anestésica a todos los pacientes. No tenemos para todos los quirófanos monitor de profundidad anestésica, eh, ojalá lleguemos algún momento a eso, pero yo que creería que en pacientes para cirugía corta de tipo ambulatorio, tendríamos que entrar a revisar los factores de riesgo que tiene para delirium, para recordar intraoperatorio o para algún tipo de alteración neurocognitiva que nos haga justificar que se lleve a cabo la intervención de colocarle un monitor de profundidad anestésica a ese paciente. Bueno, y yo tenía una pregunta similar respecto a la sedación, porque ahora que la sedación ya estamos proponiendo porque la haga el anestesiólogo, uno también dice, bueno, entonces debemos de hacer una sedación un poco más depurada. ¿Cuál sería el papel del uso de del modelo de profundidad en la sedación? Sí, obviamente debería estar más encaminada y más titulada de una manera más subjetiva, sobre todo porque la parte clínica para discriminar entre una sedación superficial y profunda muchas veces es un poquito dispendiosa y sobre todo porque cada vez hay muchos más programas de sedación para cualquier tipo de procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Entonces, el deber ser sería que nosotros pudiéramos titularla. Incluso ahí les mostré recomendaciones de evitar las sedaciones profundas. Eso querría decir que todos los pacientes bajo sedación deberían ser monitorizados y deberían ser titulados, pero realmente las recomendaciones y las publicaciones lo que te dicen no pasan más de ser altamente recomendable si se tiene el recurso disponible. Listo, muchas gracias. Hay una pregunta acerca de las interferencias que se presentan en el campo operatorio, si las interferencias que se presentan en el campo operatorio alteran el CEF. Sí, sí la alteran y por eso nos toca estar como tan pendientes de en qué momento de la cirugía van y qué alteraciones se presentan. Entonces, obviamente, por ejemplo, si estamos utilizando el electrocauterio, sí o sí vamos a tener unas lecturas erradas. Si utilizan algún tipo de estimulación eléctrica, como la colocación de los electrodos de estimulación cerebral profunda para Parkinson, también. Pero entonces, ¿cuál es la consideración ahí? Hay que dejar de lado esas interferencias, hay que dejar de lado esas lecturas y más bien enfocarse a los rangos de intervalos que son normales en ese momento. Realmente sí lo pueden alterar, pero lo que hace uno es obviamente pues como que omitir esa parte y seguir con el resto del curso de manera constante en cuando no se presentaron esas alteraciones por interferencias. Incluso tuvimos un caso de una neuronavegación en que colocaron una parte del equipo de neuronavegación muy cercano a la cabecera del paciente y nos estaba dando una señal con interferencia, no sabíamos de dónde localizarla, hasta que al técnico de la casa comercial se le ocurrió cambiarlo y ¡pum! Ya nos mejoró el trazado. Entonces es también importante revisar eso. Bueno, a mí me surge una pregunta que tiene que ver con lo que mencionabas acerca de pronóstico, porque tradicionalmente uno dice, bueno, si vamos a utilizar BIS, uno dice debemos impactar en desenlaces del paciente, y los desenlaces aquí a evaluar eran el despertar intraoperatorio y el delirio, pero si uno ya lo mira desde el punto de vista de pronóstico, hay estudios que le evalúan su efecto como pronóstico a largo plazo de desenlaces neurológicos. No, solamente guiado por monitoría de profundidad anestésica, no. Cuando yo mencionaba lo de pronóstico, me refería a qué podemos esperar de ese paciente con la monitoría inicial que tuvimos. Es decir, si yo tengo un paciente que ya de entrada va a llegar con supresiones, obviamente no puedo esperar que desde el punto de vista neurológico vaya a ser apertura ocular o vaya a obedecer órdenes
o vaya a tener una recuperación a nivel del sistema nervioso central a corto, a mediano o a largo plazo, que fue realmente lo que le pasó a todos estos pacientes que les muestro. Y por eso se los traigo para demostrarlo, porque es que realmente el punto de partida de nosotros también es fundamental. Es decir, si yo tengo un paciente que llega, le coloco el electrodo y con 100 microgramos solo de fentanil tiene supresiones, yo no le voy a colocar, en el caso de darle balanceada, no le voy a colocar unas dosis significativas de algún inductor y colocarle después el halogenado porque sabríamos lo que va a suceder en incremento de supresiones, en alteraciones mayores. Entonces, eso le permite a uno como que tener un punto de partida un poquito más claro y poder tener como una manera de modificar las estrategias de tratamiento intraoperatorio de los pacientes, de qué le podemos ofrecer, a qué dosis y cómo se la vamos a ajustar. A eso me refería yo desde el punto de vista de pronóstico. Listo. Y tú manifestaste la ausencia de conflicto de intereses y creo que es importante aclararlo para esta pregunta que viene, que es si el hospital en que uno trabaja desea adquirir un dispositivo para la monitorización de la profundidad anestésica y pudiera sugerir alguno específico, ¿cuál recomendarías y por qué? Bueno, lo que pasa es que pues yo recomendaría el SedLine por, por razones obviamente que ya mencioné. Primero, pues porque es el monitor que nos trajeron. Nosotros solamente hacemos la solicitud de qué queremos y se hacen como las cotizaciones, la presentación de las diferentes marcas, hacen unas calificaciones tanto técnicas desde el punto de vista del área biomédica como desde el punto de vista del equipo de especialistas que lo va a utilizar y finalmente la institución es quien decide qué se va a utilizar. Em, entonces yo lo tengo en el hospital hace ya como por ahí unos 8 años quizá. Nosotros anteriormente teníamos el BIS y por eso les digo que tuve experiencia en cuanto a la posición diferente del electrodo de monitoría del BIS, que es una tira más sencilla, no tiene segundos escalones, en fin. Pero en este momento estoy muy familiarizada con la monitoría con el SedLine. Es un equipo que uso casi a diario, es ya casi de uso rutinario en el quirófano donde siempre me encuentro, en el quirófano de cardio, en el quirófano de cirugía abdominal mayor, coloproctología. Entonces, ese sería el punto para recomendarlo. Una situación más para recomendarlo. em, el análisis espectral es una posibilidad de abrir una ventana, a un nuevo estudio, haciéndolo mucho más sencillo el análisis del electroencefalograma a través de esta ventana que solamente quedarnos con el trazado electroencefalográfico. Y obviamente lo que sí no recomendaría es un monitor que se quede solamente con un canal de electroencefalograma y con una cifra numérica. Ese sí no lo recomendaría. Pero si tienes 2 canales, si tienes monitoría bilateral, si tienes monitoría tanto numérica como gráfica y tienes espectrograma, pues yo creo que ese sería el monitor para recomendar. Listo, en este momento no tenemos más preguntas en el chat. Voy a esperar un momento si hay alguna otra pregunta adicional para que la planteen por acá. Y ahora yo te pregunto, José, ¿y tú qué monitor de profundidad anestésica utilizas? En este momento tenemos un Connex en el hospital. Entre otras cosas, creo que también, y es un comentario aparte, y es, a veces se dispone de él, pero no se utiliza. Entonces, creo que es como el monitoreo de la temperatura, que no solamente es contar con el dispositivo, sino también crear la cultura de la utilización. Porque a veces decimos, bueno, llegó el dispositivo, lo tenemos acá y nos están haciendo a veces recorderis de, bueno, recuerden que tenemos electrodos, recuerden que le tenemos que dar rotación, recuerden que los tenemos que utilizar y creo que pasa lo mismo que con temperatura y es que todo el mundo dice, sí, utilizar es muy importante, pero creo que la cultura de utilizar la monitorización es importante.
pero ese es el curso normal de la adecuación y de la parte de acostumbramiento de la nueva tecnología. Los estudios en los japoneses que son tan juiciosos dicen que más o menos uno se demora unos 3 meses en tomar una costumbre con respecto a la utilización de un dispositivo nuevo. Entonces, a nosotros inicialmente nos pasó, claro, o sea, cuando nos cambiaron de tener 2 equipos de BIS, porque no teníamos más, a tener 6, 7 equipos de Setline, pues por supuesto como que al principio uno lo miraba como que, venga, ¿y esto cómo se utiliza? ¿Esto se puede utilizar para esta cirugía? ¿Cómo se monta? Este equipo realmente es muy sencillo de utilizar. Y mientras más familiarizados esté con el monitor, pues mucho más fácil. Y hemos llegado ya al punto en que a veces no tenemos suficientes equipos, pues porque hay cosas que preferimos monitorizar, como por ejemplo los estudios por ejemplo, de SAOS. Cuando llegan los otorrinos con los niños para hacer los estudios, las polisonografías y los estudios de SAOS, obviamente queremos titularlos, queremos llevarlos como muy paso a paso en los planos anestésicos para que ellos también puedan ver cómo está su parte ventilatoria, cómo se mueve el paladar blando, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente ahí utilizamos un monitor. La que está haciendo la doctora Carvajal en su cirugía colorectal mayor, pues casi siempre lo utiliza, en la sala de neuro se utiliza, en la sala de cardio se utiliza, en cirugía de columna de complejidad alta se utiliza. Entonces, es como lo normal al empezar a implementar una cosa nueva, pero ya después de andar, o sea, ya uno no se quiere bajar del Porsche, más o menos es la cosa. Súper. Mm, Claro, muchas gracias por la charla, por compartir esta actividad académica con nosotros y este rato con nosotros y tus conocimientos y tu experiencia en el manejo de este tema tan importante. No, Juan, es un Eh, placer. un agradecimiento a nombre de la sociedad y los esperamos a todos en la próxima actividad académica, que es dentro de 15 días. El jueves, en 15 días, estaremos otra vez reunidos acá para la próxima actividad académica. Les recordamos, redes sociales pueden consultar la actividad de la fecha y hacer la inscripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros esta noche. Y A muchas gracias a ustedes, Caro muchas por... gracias. Y un abrazo, José. A ti, muchas gracias. Un abrazo. Chao, que Muchas estén bien. gracias a todos.